terminar el jornada de hoy día, nuevamente así como comenzamos, voy a dar más que nada unas reflexiones, unas pinceladas, ¿no? Porque esos temas además que no suelen juntarse, ¿no? Como conversamos temprano, ¿no? Incluso toda la experiencia de este día, en verdad, con todos los expositores que han estado participando, Laura, Francis, el doctor Gabán, el doctor Yanacone, que ya se tiene que retirar, que han estado también participando a lo largo de este día. Ha sido justamente una experiencia muy rica porque han sido personas que venimos de diferentes campos, ¿no? Pero que algo muy interesante es que siempre hemos encontrado puntos en común, ¿no? A pesar de que venimos de diferentes líneas de investigación. Y justo hablando de eso es que también yo siempre propongo, cuando toco estos temas así novedosos, permite tener la libertad de poder explorar un poco esos temas, ¿no? Por otros enfoques, aún nuevamente no son temas completamente desarrollados, son algunas ideas, ¿no? De lo que se puede tener como parasitología de campo, ¿no? En otros países hay muchos cursos, incluso constantes, de parasitología de campo, ¿no? Aquí nosotros que hacemos los cursos de parásito, o por ahí en algún curso de ecología, probablemente el único sea el doctor Yanacone, ¿no? Se tengan experiencias de campo, ¿no? High parasitology, realmente, ¿no? Tengan una experiencia de campo que nos permita tener, hemos colocar algunas muestras, etcétera, ¿no? Pero normalmente no hay ese tipo de experiencia como tal, ¿no? O está muy circunscrita porque ese es uno de los puntos que quizás vale la pena mencionar antes de tocar esos temas, ¿no? Que siempre se entiende la parasitología, sobre todo en los países como el nuestro, ¿no? Y en varios países latinoamericanos, desde un punto de vista muy clásico, ¿no? Que justo se contrapone a todo lo que yo mencioné en la charla introductoria de esta jornada de hoy día, ¿no? Que es desde un punto de vista, con un enfoque únicamente de salud pública, ¿no? Muy enfocado a la parte humana, ¿no? De repente por ahí a lo más al trabajo de animales domésticos, sean menores, mayores, y ahí murió, ¿no? Ya no hay nada más que tocar. Entonces cuando uno está llevando un curso de ecología, por ejemplo, y quiere llevar parasitología, quiere hacerle parasitología, pues mucha gente ve raro que tiene que hacer eso por lo otro, ¿no? Y de hecho yo mismo en mi experiencia con algunos de ustedes, como Francis o Laura, que están acá, los conozco ya más de 10 años, pero a ambos, ¿no? Nos conocimos justamente tocando estos temas, ¿no? Hoy yo quiero hacer trabajos de campo, en ecología, y en parásitos, los animales silvestres, ¿no? Y tanto así que cuando yo hice mi maestría justamente en ecología, ¿no? Porque yo quería hacer ecología parasitaria, ¿no? Y en la agraria, y cuando yo llegué a la maestría, pues nadie entendía la maestría qué cosa quería hacer. Tanto así que les extrañaba a mis compañeros de maestría, ¿no? Una anécdota, ¿no? Que yo llevase la maestría con ellos, ¿no? Y me pusieron una chapa, ¿no? Muy peruano, que era el doctorcito. Yo llegaba y era el doctor, ¿no? Sí, doctor, y me decían de todo, ¿no? Me duele la pierna, ¿no? Yo soy biólogo, así como tú, ¿no? Pero no, para ellos era el médico que había llegado y empezaban a contarme sus males, con pastillas. Y yo no sé qué cosa tengo que hacer con eso, ¿no? Porque es la manera tan encasillada, ¿no? Que se tiene de ver a alguien que está dedicado a un tema de salud pública, ¿no? A algo de parasitología. ¿Qué haces aquí en ecología? ¿Qué vas a hacer acá? Y de hecho, mucha de la información que Francis, porque lo he compartido en su presentación, es parte de todo lo que ha sido mi tesis, por ejemplo, de maestría, justamente, ¿no? Vincular a las redes tróficas y al parasitismo en la corriente de Humboldt Norte. Entonces, por mostrarles un ejemplo. Pero bueno, ahí cierra un poco la anécdota. Entonces, efectivamente, no tenemos pues, aquí en el Perú una experiencia aún de campo, sí, de parasitología, hay cursos epidemiológicos de campo y en general son muy pocos, en verdad. Cayetano creo que tiene algunos, ¿no? Pero no tenemos mucha de esa experiencia. Y me pareció que en estos más de 10 años de viajes constantes por todo el país, ¿no? Para aquellos que no saben, bueno, a mí no me gusta viajar, ¿no? Me cansa, me agota, me estresa, ¿no?
todo el mundo le gusta, qué lindo, qué viaje, qué bonito, estás conociendo, ¿no? Yo no conozco nada, no disfruto casi nada, nunca he ido no sé cuántas veces a Arequipa, por ejemplo, y nunca he ido a ningún lugar al convento de Teresa, o sea, así, ¿no? Y me fui a un montón de lugares donde he tenido que viajar 10, 15, 20, 30 veces y no conozco nada más que la universidad y mi hotel. Entonces, y claro, o el lugar de campo donde teníamos que ir a trabajar. Entonces, que muchas veces nos pasa, ¿no? Pero además de eso, como a mí personalmente no me gusta mucho, ¿no? Me estresa bastante, pero tuve que, ¿no? por razones laborales, ¿no? Y el proyecto en el que yo trabajaba, de viajar por muchos lugares, conocer muchos lugares, interactuar con gente de culturas muy diferentes, que fue lo que mencioné un poquito al principio en la charla de la mañana, ¿no? Entonces, de ahí el tema de la interculturalidad, ¿no? Y que es muy importante al momento de trabajar en temas de salud en el campo, ¿no? Entonces, los que han hecho trabajo de campo, un poco eso me entenderán, ¿no? Y los que no, pues vamos a conocer un poco, ¿no? Pues una de las cosas que se trabaja justamente al momento de trabajar en el campo aquí en los países como los nuestros son lo que se llaman las Niglitic Tropical Disease, como enfermedades tropicales desatendidas, olvidadas, exquisidas, los brasileños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son todas un montón de grupos de enfermedades que no se conocen bien, ¿no? Que no se han estudiado bien, que no hay una buena data, ¿no? Así como Francis mencionaba sobre unos grupos de aves, de conservación que no se conocen, en temas también de enfermedades infecciosas, hay enormes vacíos en nuestro país, ¿no? En los últimos años, con el impulso que se ha hecho un poco a la fuerza de hacer investigación, bueno, esto ha ido cambiando, pero definitivamente igual aún se ha vuelto, hay una gran cantidad de vacíos, ¿no? por trabajar, ¿no? La diversidad que tenemos en el país es gigante, y así como hay una diversidad de todo, pues hay una diversidad también de enfermedades, de todas las infecciosas, ¿no? Hay muchas desconocidas, ¿no? Es muy común encontrar especies nuevas, por ejemplo, de nintos, de protozoarios, de artrópodos parásitos aquí en nuestro país, ¿no? De encontrarse cepas no nuevas, ¿no? Yo mencionaba en la mañana esa cepa de malaria, por ejemplo, en aves que no había sido reportada, no había sido reportada en el Perú, nunca, no solamente no había sido reportada en Sudamérica, sino que nunca había sido reportada en América, ¿no? Y la reportamos por primera vez nosotros acá en Pantanos de Villa, ¿no? Un lugar bastante cerca, ¿no? Entonces, a ese nivel llega la capacidad que podemos tener de descubrir cosas nuevas en el campo, digamos, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues están estas tropical disease, ¿no? En las cuales muchas de ellas son de origen, son enfermedades parasitarias, ¿no? Una buena cantidad, y son enfermedades que afectan lo que se llama el DALY, ¿no? Es como un índice de calidad de vida, ¿no? Que se ve normalmente, sobre todo afectado por algunas causas, hasta son las 10 principales, y como en el punto 6 están las Niglitic Tropical Disease, ¿no? Las NTDs, ¿no? Pero ahí nomás se van las primas, digamos, ¿no? En el punto 4 están las diarreicas, están vinculadas, en el 1 están las infecciosas y respiratorias, el HIV, el VIH en el segundo lugar, ¿no? Y bueno, malaria, que también es una enfermedad parasitaria, está en el 8º, o el TBC, por ejemplo, en el número 10. Como se dan cuenta, las principales son vinculadas justamente a estas enfermedades, ¿no? Una de estas infecciones más comunes, por ejemplo, es el Ascaris, ¿no? Estos gusanos son estos tallarines, ¿sabes alguna vez? Son Ascaris lumbricoides, muy abundantes en los cerdos, la doctora Laura lo ve cuando hace las necropsias de los animales, ¿no? Y también pues en los humanos, sobre todo en la gente aquí en el Perú que vive en las zonas amazónicas, ¿no? Hay una enorme prevalencia de Ascaris, ¿no? Y bueno, en este caso esto fue unos Ascaris que están causando obstrucción en esta niñita que la ven ahí con su paralita. Es decir, que todos los gorditos tienen gusanos, no, están porque comen mucho, estas cosas, ¿no? Entonces, miren,
¿no? Entonces, más o menos, que tengo una idea, la prevalencia global y la población en riesgo para algunas de estas tropical disease, de las cuales casi todas son infecciones de tipo parasitario, ¿no? Es más, muchas, casi todas son endémicas, son endémicas, ¿no? Como Ascaris, Trichuris, o los hoodworms, que son Mecatogan silostoma, ¿no? O chistosoma. Aquí nosotros en el Perú no tenemos chistosoma, ¿no? O sea, tenemos un montón de cosas más, definitivamente. Y bueno, esta es una enfermedad que está muy presente, es un gran problema de salud pública en Brasil, ¿no? Pero nosotros aquí en el Perú no tenemos, ¿no? Así como, pues acaso si alguien pregunta, ¿no? La típica pregunta que le hacen a los que trabajan en citocercosis, ¿no? Que es yo he visto la triquina, muchacho, ¿no? La triquina, no, acá en el Perú no hay triquina, no tenemos aún al menos reportes de triquina en el Perú. Triquina es un gusano triquinera espiralis que se encuentra en la carne del cerdo, pero tiene, más es otro fila, ¿no? Es otro grupo, no tiene nada que ver con el otro, es un elemento, ¿no? Que es la tenia, ¿no? Un cesto, ¿no? Entonces, eso sí tenemos acá. Entonces, filariasis linfática no tenemos acá, pero sí filariasis, ¿no? Y bueno, Leishmania y Chagas también, ¿no? Como en Leishmania tenemos una buena diversidad y presencia, igual que en Chagas en Valle del Sol. De hecho, el Chagas, por ejemplo, en la zona amazónica, recién se venía estudiando en los últimos, creo que ni 5 años, recién se comenzó a dar a conocer y comenzó a hacer algunos trabajos, aún muy pocos. Estas enfermedades, que son muy prevalentes, como ustedes pueden ver, ¿no? Están muy vinculadas a la pobreza, son más frecuentes en ambientes pobres, son endémicas, las zonas rurales, sobre todo que en Perú tenemos un montón, ¿no? Los que han viajado a provincias, muy bien que nuestras provincias, a diferencia de Lima, salvo las grandes capitales y de repente algunas ciudades, ¿no? Las grandes capitales costeras, pues como Arequipa, Trujillo, ¿no? Casi todas son la zona urbana es muy pequeña y es una enorme cantidad de terreno donde están pues, las diferentes pueblitos y caseríos, ¿no? Que son zonas normalmente en su mayoría urbanas, ¿no? Son enfermedades de antigua data, o sea, hace mucho tiempo están presentes en la población, suelen ser crónicas, ¿no? Tú llegas, haces la campaña, desparasitas, pasan 3 meses y están todos parasitados de nuevo, ¿no? Entonces eso es algo muy común, ¿no? ¿Por qué? Porque si no les pueden, o sea, ¿qué haces llegando a desparasitarlos si no tienen agua, están con bien Salvador, ¿no? O sea, no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe, no hay cambios de hábitos, de higiene, siguen viviendo ahí con los animalitos, es una zoonosis, por ejemplo, el ciclo continúa y no cambia. Suelen ser incapacitantes, ¿no? Porque están asociadas justamente a más morbilidad que mortalidad, ¿no? Y hay diferentes cosas, la típica como los hoodworms, por ejemplo, que generan retraso de crecimiento, avicular, de hecho anemia, ¿no? O en caso de ceguera, toxoplasmosis, por ejemplo, ¿no? Y promueven la pobreza, ¿no? O sea, contribuyen al ciclo de la pobreza, ¿no? O sea, le da a la gente pobre y la deja más pobre, ¿no? Y eso hace que sea más fácil que otra vez le vuelva a dar, ¿no? Y eso otra vez la gente le genera, contribuye al ciclo de la pobreza. Entonces, todos este enfoque, ¿no? Digamos, de trabajo de campo es abordado por una disciplina que es relativamente novedosa, sobre todo en nuestros lugares, que es la salud global, ¿no? Que tiene que ver justo con el tema del network que yo comenté temprano y que implica, ¿no? Que considera la cooperación entre países desarrollados y en vías de desarrollo para buscar soluciones a este tipo de problemas, ¿no? Y como ven, implica justamente la formación de estos networks donde diferentes grupos privados, públicos, que ven temas solidarios de servicios, que ven temas de investigación, aprendan a trabajar juntos, ¿no? En lo que yo he llamado en muchas de mis pláticas, pues la misión de San Martín de Porres, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que hacer pues que el gato, ¿no? El perro y el ratón trabajen juntos, ¿no? Puedan comer el mismo plato, y eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil a veces establecer estos espacios de colaboración, pero es muy importante al momento de poder proponer una respuesta, una solución integral a una comunidad, ¿no?
Y el ejemplo del problema de El Salvador con el agua, creo que es lo que han sido las noticias, es un excelente modelo de un trabajo mal hecho, ¿no? De un grupo de gente que no sabe cómo trabajar en conjunto. Se echan la culpa el uno al otro, lo votan lo ese, no votan al otro, y la gente sigue sin agua, y el desagüe se salió, y se siguen reinfectando, y sigue el problema, porque no son capaces de encontrar soluciones, porque no saben trabajar en grupo, en conjunto, porque no se los han enseñado antes, y los conflictos y los intereses particulares que van primando sobre los intereses de la población, justamente con muchas cosas, como trata de frase al final de su ponencia, por ejemplo, que es la falta de comunicación. La comunicación es un tema muy importante, por lo tanto, para que esto funcione, y lugares como este, justamente, sean lugares que se puedan ser viables hacia futuro, ¿no? Las soluciones que se planteen en situaciones como las que muchas veces encontramos alrededor nomás de nuestras ciudades, como aquí en Lima, que son lo que llamamos los asentamientos urbanos, los pueblos jóvenes, como los quieran llamar, ¿no? La zona periurbana, digamos, puedan tener soluciones prácticas y no quedarnos entrampados en esta problemática. Entonces, es una foto de Pamplona Alta, una zona que yo he visitado durante muchos años, ¿no? Y aquí pueden ver pues, la precariedad, ¿no? O sea, piensen en su libro de epidemiología, en su libro de parasitología, ¿no? Y de salud pública, y cualquier cosa que esté en el libro está acá, ¿no? Cualquier cosa que ustedes imaginen, ya está. O sea, es zona roja de defensa civil, no hay agua, no hay luz, no hay desagüe, los niños caminan descalzos, o sea, los medios de transporte, es una zona peligrosa, también viene un terremoto, es una zona sísmica, todo esto va a desaparecer, pero en un minuto no tiene absolutamente nada, ¿no? Los animales, los chanchos, conviven, ¿no? Todo junto, ¿no? Todos los ciclos de vida, piensen en un parásito, cualquier ciclo de vida de un parásito acá se va a cumplir. Entonces, podríamos llamar a esto una experiencia de parasitología de campo urbana, digamos así, ¿no? Digamos que se puede tener en un lugar como este, ¿no? Entonces, y que está muy cerca, ¿no? Y como les digo, y que la problemática de por sí está configurada por diferentes factores que están involucrados, ¿no? Y que donde vas a encontrar la malnutrición, la pediculosis, las parasitosis intestinales, que están muy vinculadas a temas políticos, históricos, culturales, ¿no? Y cuando estás en el campo te das cuenta de eso, ¿no? Cuando te das cuenta que hay falta de decisión, o que han invadido los terrenos, o que hay temas políticos de por medio, cuando hay elecciones, les comienzan a prometer un montón de cosas, les llevan agua, cuando ya no hay elecciones son 4 años que se quedan sin agua, sin nada. Entonces, o el tema del transporte público, o cómo intervienen, por ejemplo, las ONGs en estos lugares y les llevan ayuda, la iglesia, por ejemplo, concretamente, y muchas iglesias también y cultos evangélicos tienen una enorme presencia en estos lugares y participan y ayudan de diferentes maneras, y todos tienen algún tipo de impacto en esta realidad, ¿no? Donde pues realmente no hay agua, ¿no? Y hace poco en la zona más VIP, digamos, de esta zona de Pamplona, les han comenzado a ofrecer a construir unas tuberías, ¿no? Y después he ido yo averiguando, y no era Sedapal, era no sé quién, un ingeniero no sé cuantitos, y después ya me he dado cuenta, oye, este ingeniero, no, qué buena gente, no, que está cobrándole 1000 soles por cada casita, ¿no? Para poder hacer el lago. Y yo, claro, pues, de un pueblito se llevaba pues 50.000 soles, 40.000 soles por pueblo, por hacerle los planitos, y entonces yo comienzo a ver que hay un serie de tráfico, un montón de cosas, ¿no? En esos ambientes, con tal de conseguir esto que es el agua. Normalmente el agua llega en camiones cisternas, y esa agua pues, no tiene obviamente ningún control de calidad, no se sabe de dónde la traen, y además en términos económicos sale más caro que pagar agua como pagas con tu casa, ¿no? Entonces, normalmente les venden el bidón pues, a 2 soles, tienen que estar comprando constantemente, ¿no? No tienen normalmente baños, son unos hilos, ¿no? Que al final es un hueco que sacan en el piso que termina en la casa del vecino que está más abajo, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces todo eso genera, algunos tienen pozos sépticos, otros no tienen nada. Entonces todo eso obviamente es un foco infeccioso constante.
constante, ¿no? Sin contar que también los animales hacen lo mismo, o sea, hay un problema de acceso obviamente a las rutas, ¿no? A los servicios. A veces aquí se construyó, no se ve aquí en las fotos, pero se construyó una posta médica que está justo frente a las comunidades donde yo solía visitar durante mucho tiempo, pero está muy cerca, o sea, tú la puedes ver más de la puerta de la comunidad del comedor, ¿no? Está pues como de frente, como 200 metros, una cosa así, ¿no? Pero el problema es que hay un abismo, ¿no? O sea, hay una quebrada, un cañón, ¿no? Entre la posta y la comunidad, ¿no? Y solamente bajar el cañón y subir el cañón a alguien sano lo demora casi media hora. Entonces, ¿qué hacen? Les conviene mejor tomarse una combi y irse al hospital porque se demora menos y los atienden mejor, que irse a la posta, que solamente va la gente de ese pueblo porque va a ir que pasar el cañón hasta llegar allá, ¿no? Entonces, convencional es una cosa. Esta zona es una zona chanchera además, pero además siempre se crían un montón de animales, pollos, patos, gallinas, cuyes, hay de todo, bueno, además obviamente ratas, cucarachas, palomas, perros, gatos, ¿no? Y eso genera pues, que haya ciclos zoonóticos constantes en esta zona, ¿no? Que a veces no son muy bien estudiados, problemas climatológicos, ¿no? En esas zonas, por ejemplo, en verdad que es un ecosistema de lomas que ha sido destruido, entonces los que conocen un poquito de los ecosistemas de lomas típicos en nuestra costa, en invierno pues hay, como ven, no se ve nada del cerro, ¿no? Hay mucha neblina y hay por lo tanto muchas enfermedades respiratorias, mientras en verano el calor es brutal, ¿no? Y más bien como tienen techos en terní, de calamina, eso genera que haya muchas enfermedades diarreicas, ¿no? Entonces que van siendo estacionales, ¿no? Hay una gran cantidad de perros callejeros, ¿no? Stray dogs, como pueden ver ahí, ¿no? Acá nomás en la foto pues, pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 perros, ¿no? Y no están posando para la foto, ¿no? Sencillamente están todos ahí, ¿no? Alrededor, digamos, de la gente, el chancho bien limpio, ¿no? La basura, que a veces muchas veces la queman, ¿no? O los bidones oxidados, acá está el camión aguatero llevándoles el agua, ¿no? Y bueno, eso implica, por eso la posibilidad de hacer diferentes tipos de campañas de intervención en las comunidades para poder, con voluntarios, con estudiantes, que es parte de esta experiencia, como les decía, de trabajo de campo. Entonces, esa es difícil, pero es una experiencia que ha sido muy buena el poder conseguir a veces estudiantes que hayan podido visitar a las comunidades. Estos son resultados ya un poco antiguos, pero que bueno, más o menos grafican lo que se encontró en estos lugares, ¿no? Porcentajes de niños parasitados a veces al 72%, con giardia, blastocistis, 91%, casi 92%, por ejemplo, prevalencia en Graham, ¿no? Una cantidad enorme de parásitos, por ejemplo, en los perros que encontramos en la zona, ¿no? Silostoma, Toxoca crucinaria, Toxascaris, etc. Como para que tengan ustedes una idea de que hay una enorme carga de parásitos, ¿no? ¿Qué son los? Y sí, casi todos son, la gran mayoría de ellos son zoonóticos, ¿no? Está muy bien. Entonces, que generan larva migrans, por ejemplo. Y eso es como para que ustedes tengan una idea, digamos, y trabajar en el campo, en esos lugares, es fastidioso, porque tienes que ir, tienes que ir ciertos días, llegar, por ejemplo, que solamente las señoras te atienden, ¿no? Los hombres cuando van en las mañanas a trabajar, que el fin de semana, realmente sábado, domingo, por ejemplo, los hombres o están jugando fútbol los sábados y los domingos están durmiendo la mona del sábado en la noche, ¿no? Entonces, realmente ellos no participan en las actividades, ¿no? Y después ellos son los que toman las decisiones. Entonces, termina formando a la comunidad, ¿no? Porque todos son señoras y niños que te escuchan en las charlas, pero ya sé lavarme las manos, o voy a mejorar mi baño, o voy a hacer tal cosa o tal otra, o voy a ir al médico más seguido, pero al final llega el papá que no escucha nada de tu charla, vino ese patita, ¿no? El doctor Pituco a hablarle a la señora y ya le enamoró, seguro que está diciendo tonterías y ya cállate, no te hago caso, no te voy a hacer caso, cosas, ¿no? Y todo vuelve otra vez a foja cero. Entonces, esas experiencias
de campo implican entender un poco la cultura del lugar, ¿no? La cultura de migrantes, de personas que han venido de zonas del centro y del sur de los Andes, que muchos son quechua hablantes, que tienen otra idiosincrasia, ¿no? Nosotros estábamos, yo recuerdo una vez dando una charla en otros lugares en Pamplona, por ejemplo, y que habíamos estado hablando de enfermedades infecciosas, no sé qué, y habían unos chicos, unos médicos que nos habían hablado de cómo atender a estas enfermedades infecciosas, sobre todo cuando los niños tenían fiebre, ¿no? Y bueno, cuando ya se van los papás, ¿no? Alguna pregunta, todo bien, ¿no? Sí, está claro, ¿sabes? Los pasillos, ¿sabes? Perfecto. Cuando ya estaban llenos unas niñas y un poco grande, se acerca y nos dice, nos pregunta, quiero saber si hay una preguntita, ¿no? Un efecto negativo de cuando uno tiene contacto con, me da vergüenza, por 2 horas que son las preguntas, ¿no? Al final, bueno, conozco con la orina, ¿no? La orina, sí, porque yo no escucho hablar, ella decía, pues, pitch terapia, ¿no? La orinoterapia. Entonces, bueno, ya al final pues nos sentamos con ella a preguntarle, para tratar que nos cuente qué le pasaba, y nos dijo pues que había tenido fiebre, una infección, había tenido fiebre hace un par de semanas atrás, y que en su casa lo que había en la terapia había sido coger la tina, ¿no? Juntar la orina de toda la familia, ¿no? Toma agua, juntaron toda la orina, hicieron una tina de orina, y ahí sumergieron a la niña que estaba con fiebre para que le baje la fiebre, ¿no? Entonces, son temas que ¿qué haces ahí, ¿no? Ya, ¿qué le explicas? ¿Cómo hablas con esa familia, ¿no? Además, si les hablas van a cambiar eso, va a haber algún cambio de hábito en ese sentido, ¿no? Entonces había otros que se lo tomaban también, ¿no? También con gente que lo tomaba, y muchas otras prácticas de diferente tipo, ¿no? Entonces sobre todo en un país como el nuestro, que además tiene una diversidad cultural muy grande también, hay un montón de aspectos culturales que es muy difícil de manejar, ¿no? Como desde que toman los extractos de rana, o un montón de creencias y cosas, como decirles, mira, acá tenemos un montón de gusanos, y tú encima del pueblo animal, pues lo torturas, pues lo tiras vivo, pues una licuadora, lo vuelves un jugo verde, ¿no? Entonces no está bien hacer eso, pero es muy difícil, y justamente la necesidad, por ejemplo, de que el personal de salud trabaje con antropólogos, con sociólogos o con comunicadores, se vuelve urgente. Aquí, por ejemplo, en las comunidades altoandinas, uno de los principales problemas para aquellos que vamos, ¿no? Los limeños, que solemos ir a otros lugares, sí, voy a ayudar en alguna misión, o en alguna campaña, qué bonito los Andes, qué bacán, salgo mi foto en el Instagram, en el Facebook, ¿no? Pero hasta qué punto mi actividad tenía un impacto realmente en esta comunidad, ¿no? Y una de las principales barreras que van a encontrar, por ejemplo aquí, es el idioma, ¿no? Entonces no sé cuántos limeños estudiantes hablan pues quechua, ¿no? Pero o sea, llegas a comunidades que hablan muy poco español, o que no saben explicarte lo que les pasa en español, porque hay una serie de palabras en quechua o de formas, ¿no? Que te llegan haces la campaña, llegan y dicen, doctor, acá está mi hijita, ¿no? Cúbrela del susto. ¿Qué haces? ¿Qué cosa le das? ¿No? Cúbrela del susto, ¿no? Y si él piensa que tienes que pasarle el huevo, vas a sacar un huevo, ¿cómo haces? ¿No? Entonces, es muy difícil poder buscar una alternativa, ¿no? En estos lugares, por ejemplo, como Huaraz, también hay fascia hepática, ¿no? Y otro tipo de parasitosis propias de la zona, ¿no? Pero también tienen acinarias, ameba yardia, que está vinculado a la contaminación de agua, a la falta, por falta de acceso a agua. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que pasaba cuando hacíamos actividades o campañas era que para poder levantar la información había que ir, por ejemplo, cargando, como ustedes pueden ver aquí, el tallímetro, pues a veces los chicos los voluntarios cargar el tallímetro, pues 1 hora o 2 horas de una casa a la otra, y a 4.000 metros. Entonces, pues camina con un tallímetro, cargando 4.000 metros, sin comer, con frío, ¿no? Con el dolor de cabeza, el soroche. Pues, cuando llegas a la casa no sabes si pegas el médico o el paciente. Entonces, es terrible.
que no está físicamente adaptado para hacer eso. Encima llegas a un lugar donde la gente no habla tu idioma y a veces no se entienden bien, tienen otras costumbres, otras formas, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿no? Cuando se trabaja en estos lugares para ver osteobliasis, ¿no? Para ver la presencia de enteros vermiculares, es muy difícil, porque el test de Graham para el poblador andino es muy invasivo. Entonces ellos consideran que eso que trae bajón de pantalón y meterme en el ¿qué te pasa? No te metas con el cuerpo, fuera, ¿no? Estás loco, no voy a hacer eso. No, pero es para que usted vea si tiene oxiuros. Nos mandamos 100 placas de oxiuros y nos regresaban 2, 3, ¿no? Buen día. Así es. Entonces es unas cosas que pasan. Otras cosas, por ejemplo, lo que hacen es le dan los frascos para heces y te traen los frascos con heces, pero de sus perros, uy, cabritas, ovejitas, ¿no? Y claro, cuando ven los pagas es un nevazonosis, ¿no? Obviamente no, ya te das cuenta cómo es, pues no creo que tengan estos parásitos, ¿no? Uno va a tener pues, una persona, cosas así, ¿no? Ya va sacando algunas consecuencias más de lo que ves. Entonces, ¿por qué? Porque son cosas, costumbres, que tienen mucha vergüenza, ¿no? Y así voy a ir contando varias cosas que pasaban en estos lugares, ¿no? Es muy diferente cuando se trabajan en zonas amazónicas, vamos a ver luego, ¿no? Acá ven, ¿no? Todo lo que hay que caminar, a veces todo el día caminando, ¿no? Y hay que pasar grandes trechos porque las casas están muy alejadas unas de otras, ¿no? Hicimos unos trípticos en quechua, ¿no? Bueno, un quechua así que medio mascado, pero un esfuerzo, por ejemplo, de hacer material en quechua, una de las cosas que, por ejemplo, no hay en estos lugares, ¿no? El Ministerio de Salud no tiene, digamos, al menos de manera extendida, una política fuerte donde hay información en quechua y además incluso en el idioma, las formas que puedan llegar mejor a la comunidad. Hay algunos esfuerzos, hay algunas maneras, hay algunos, se ven que las comunidades, en los centros de salud, en las comunidades, que estén cerca de estas comunidades, hay algún personal que hable quechua, ¿no? Tienen que tener presente que además no todos los quechuas son iguales, no lo que se habla en Cusco es igual a lo que se habla en Huaraz, o lo que se habla en Huánuco, ¿no? Son palabras totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, como les digo, justamente fue un intento de hacer que hagan el test de Graham, y se lo ponemos en quechua, de repente lo hacen, ¿no? Igual no lo hicieron, ¿no? Entonces, debe haber otras maneras, otras técnicas para conocer, por ejemplo, si ellos tienen esto, ¿no? Y bueno, justo eso fue motivo de una presentación en un congreso con un grupo de estudiantes, ¿no? donde se mostraba lo que se encontraba en estas comunidades, ¿no? Esto, por ejemplo, también es una experiencia que hicieron, que tuve en Huánuco, ¿no? En una zona que se llama Señor de Puey, ¿no? Donde en la placita que está al costado de la iglesia, todos los ciclos de día se completaban, ¿no? Está la oveja, el chancho, el perro, todo, ¿no? Todo está ahí, todos juntos, ¿no? Y los niños jugando con todos, y lo pueden ver, ¿no? Están jugando fútbol. Estas son las fotos de la cancha de fútbol. O sea, está en la cancha de fútbol, está el niño, las pelotas, el perro, ¿no? La oveja, el chancho, todos jugaban fútbol ahí juntos, ¿no? Todos estaban ahí, ¿no? Y les cuento que esa parte que ven ahí ya no existe, porque han construido un mall gigante, plaza gigante ahí. Pero bueno, antes sí están los perros estudiantes voluntarios que participan de esas campañas, ¿no? Y justamente para desparasitar a los perros, para trabajar con los niños, con las comunidades, ¿no? Mucho se trabaja en las comunidades con los agentes locales, ¿no? O sea, los líderes de la comunidad son los que ayudan mucho, porque normalmente son señoras que son las lideresas de la comunidad. Ellas son las que están ahí en la casa, que ayudan, tienen su comedor, o tienen alguna actividad, ¿no? Hacen sus actividades cada cierto tiempo. Ellas convocan a los niños, convocan a las familias para que participen de las charlas, participen de las actividades que se van realizando. Acá pueden ver justamente cómo se va trabajando con los frascos, desparasitando a los animales, ¿no? Y todo ello es parte de estas experiencias de campañas, ¿no? Las charlas educativas, ¿no? Estas son las lideresas de la comunidad, ¿no?
y que se buscaba trabajar en conjunto con los centros de salud de la zona que también ayudaban, ¿no? Y aquí también van a encontrar centros de salud que cooperan, unos más que otros, ¿no? Algunos tienen una mejor relación con la comunidad que otros, y eso va a depender mucho, pues, de la experiencia que haya en esas comunidades, ¿no? Es una experiencia, por ejemplo, en Tarapoto y en las zonas amazónicas es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía, ahí en las comunidades tiene un APU, tienes que reunirte, estar como reunidos con el APU, que conversar con él, ¿no? Y tienes que tener a alguien, obviamente, que encima te traduzca. Esas comunidades, por ejemplo, en Tarapoto estaban pasando lamas, son comunidades quechua-hablantes, ¿no? En plena selva y los hablan quechua, ¿no? Yo nunca esperaba, ¿no? Uno usa siempre quechua a la zona arcandina, ¿no? Pero entonces una voluntaria, por ejemplo, alemana, que estaba participando de las actividades que se hacían con la comunidad. Por ejemplo, nosotros hacemos estas actividades con la comunidad y ellos lo primero que hacen, nosotros te dicen ya, acá en Lima te dicen ya actividad, campaña de extracción de muelas, no siempre llega la gente, trae su cola, saca la muela y ya. No, acá no. La campaña de extracción de muelas es una fiesta, ¿no? Vamos a hacer la campaña de desparasitación, ¿no? En la comunidad vamos a tomar muestras, es una celebración, ¿no? Entonces preparan comida, ¿no? Se visten con sus trajes típicos, que se los ponen para recibir a los doctores que llegan ese día, bailan, hacen un baile tipo, tú tienes que bailar con ellos, ¿no? Preparan un brebaje, también tienes que tomar con ellos. Entonces los preparativos antes de la campaña son 2 horas, hora y media. Hablan todas las autoridades de la comunidad, cada uno va hablando, conversando, ¿no? Entonces, esto es parte, por ejemplo, de una parte que se hizo de pediculosis, ¿no? Para ver la presencia de piojos, son zonas donde hay mucha pediculosis, ¿no? Poder conversar, por ejemplo, con la gente de la comunidad es bien importante, ¿no? Porque ellos te cuentan cómo ha ido cambiando las características de la comunidad. O sea, dicen, sí, yo vi a tal niño que tenía tal gusano, lo vi en el ojo, aquí, ella te va contando cosas, ¿no? Y es bueno siempre tener estos espacios con estas personas mayores, ¿no? Que te van contando sus experiencias y que te generen, y por eso es que cuando uno va a este tipo de comunidades, no es algo que es importante al momento de trabajar en el campo, no es bueno, mañana tengo campaña acá en la comunidad, no sé cuántito de Tarapoto, ya, yo llego mañana a la comunidad, hola, ¿qué tal? Soy todo fulano, acá están mis voluntarios, pertenezco a esta ONG o a este grupo, a esta universidad, voy a colectar, chicos, todos hacen fila, me entregan sus heces, sus piojos, su sangre, muchas gracias, chao, nos vemos, ¿ah? No, así no funciona, ¿no? Acuérdate que es una falta de respeto a la comunidad sérvica, eso es algo mucho que nos pasa a veces mucho, ¿no? Muchos grupos de investigación van a las comunidades, levantan información, colectan muestras y la pobre comunidad son los últimos que se enteran de qué cosa tenían, ¿no? Lo publicas en el journal no sé cuántos, de American Parasitology, no sé qué, y ellos, la comunidad, pasan 10 años y ni sabían cuál era el resultado de sus muestras de heces. Eso está mal, ¿no? Hay que tener un comportamiento profesional ético con la comunidad, ¿no? Eso también es muy importante. Y justamente por eso es que tiene que haber todo un proceso de inculturación, de socialización, de trabajar realmente con ellos, y ellos estén de acuerdo en que nosotros vayamos a ir, ¿no? De que ellos, por ejemplo, conozcan a la gente, trabajar con los laboratorios que están en la zona, que los conocen a ellos, que hablan, ¿no? Que ya tienen confianza, ¿no? Por ejemplo, en estas zonas amazónicas hay mucho oxígeno, pero por ejemplo ellos no tienen, más bien el pudor por el otro lado, ¿no? No te hagas el pantalón acá, ¿no? Anda al baño, ahí, haz tu muestra y devuelve, no tengo que hacerlo yo, lo puedes hacer tú, lo puede hacer tu mamá, tu esposo, tu esposa, ¿no? Entonces es un proceso un poco a la inversa, ¿no? Por ejemplo, esta es una reunión que hubo para entregar resultados, hablar por la comunidad, ¿no? Y explicar qué resultados habían dado, cómo se había hecho la campaña, ¿no? Y ellos se preguntan, por ejemplo, cuáles son las perspectivas en el futuro, no es solamente ya has venido acá, has tomado tus muestras y ya te vas, ¿no?
qué más se va a hacer en el futuro, de qué manera ustedes nos pueden ayudar, pueden donar los medicamentos. Entonces hay cosas que van más allá del trabajo de investigación en sí mismo, ¿no? Como por ejemplo conseguir donaciones de antihelmínticos o antiparasitarios para poder llevar a la comunidad, ¿no? Entonces son lugares con una enorme riqueza parasitaria en términos de poder trabajar en el campo, súper interesante. Difícilmente encuentran muestras negativas, ¿no? Hay cargas muy altas, ¿no? A veces es un poco difícil llegar, los paisajes son preciosos, ¿no? Es una experiencia muy bonita trabajar con la comunidad, interaccionar con ellos, hacerte amigo de ellos, ¿no? Que ellos ganarte la confianza de ellos, ¿no? Pero no, todo eso tiene un proceso, ¿no? Si no, pues a veces ellos llegan, por ejemplo, una vez con un grupo de gente de extranjeros, ¿no? Y bueno, muchas veces que he visto grupos extranjeros que llegan a estas comunidades, ¿no? Ellos tienen diferentes tipos de ideas, ¿no? Una vez en una de esas comunidades en Tarapoto, por ejemplo, llegamos a una campaña con gente americana, ¿no? Y cuando llegamos, ellos en esa actividad, ¿no? Mucha de la gente se escondía en su casa y se iba, ¿no? Tú veías así, cerrar la puerta, ¿qué estarán haciendo? ¿No? Preparando su comida, tendrán frío, no sé, ¿no? Y veíamos que en una campaña que pagamos 500 personas, solamente habían 150, qué raro, ¿no? La gente estaba en su casa y no venía, vivía alrededor, ahí nomás como una villa, ¿no? Y no venían, ¿no? Entonces en una de esas estábamos así, ¿no? Porque habían tomado muestras de sangre para ver el estado de anemia y parásitos, ¿no? Para ver la relación entre ambas cosas. Y de repente veíamos que pasaba pues, por ahí un niñito y gritaba a los chicos, pisaco, pisaco, ¿no? Y se iba corriendo, ¿no? Pasó pues 15 minutos, yo había pasado otro niño, pisaco, pisaco, ¿no? Y entonces hasta que ya, ¿qué es eso, no? Y bueno, pues al final ya el APU, medio molesto, se fue a hablar con algunas de esas familias, ¿no? Los grupos que no venían, y nos enteramos pues, que en Dios se habían corrido la voz, que la gente, los americanos que habían llegado, eran pues los gringos pistacos que habían llegado acá, ¿no? Entonces ustedes saben que es una parte del folclore, ¿no? Que es un pistaco, es un gringo, ¿no? No barbón, ¿no? Entonces, que tiene unos ganchos, ¿no? Que te saca sangre y que bueno, que después te saca la grasa básicamente y que la venden. Entonces justamente habían puesto esos ganchos para pesar, ¿no? a los bebés. Entonces había unos gringos con varones con ganchos, ¿no? Entonces lamentablemente ellos vieron eso y pues, les generó esas desconfianzas y algo tan sencillo y tonto como eso a nuestros ojos, ¿no? Se tiró abajo la campaña con una parte de la campaña con evidente pérdida de tiempo, de dinero, ¿no? De esfuerzo, etc, ¿no? Tanto para la comunidad como para los que estábamos yendo a ayudar, ¿no? O si no, decían, otra cosa que nos decían, por ejemplo, es, no queremos ir ahí donde están los gringos, están. Digo, ¿y por qué? No, porque están recogiendo nuestra sangre y la van a vender, ¿no? Ellos ven como tomaban la sangre para hacer el descarte, ¿no? Y pensaban que juntaban toda la sangre y llevaban a lo que vemos acá en Lima, y acá en Lima se vendía la sangre, ¿no? Entonces, es locura, ¿no? ¿Qué está diciendo? Pero es la creencia. Entonces, es un tema cultural que se tiene que comprender, no solamente es ir a decir, esta gente ignorante, torpe, no entiende, ¿no? Sino que se tiene que ver cómo es la mejor manera de poder llegar a ellos, ¿no? Y bueno, entender también, por ejemplo, que la diferencia microclimática, como les he explicado, hablan de que también nosotros tenemos diferentes, no solamente culturas y costumbres, sino también diferentes fauna parasitaria, ¿no? Diferentes tipos de parásitos en lugares donde encontramos. Los reservorios, cuando son grandes zoonóticas, son diferentes también, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades transmitidas por vectores son muy comunes en todas estas zonas en todo el Perú, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Iquitos, que es la base, es un poco diferente, es una zona más comercial, de hecho. Yo he visitado por acá Bellavista Nanay, que es un puerto, y aquí es una zona que es turística, ¿no? Pueden ver que vende comida, es una zona que tiene partes donde se inundan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inundación
es un factor epidemiológico muy importante, ¿no? Es algo que ustedes no van a ver pues, en Huaraz, en Huánuco, ¿no? Estas son zonas que se inundan, ¿no? Por eso tienen estas casas son mucho más altas, ¿no? Y obviamente eso es que la presencia de, por ejemplo, de ratas, de leptospira, ¿no? De otros tipos de infecciones están vinculadas justamente a estas características propias de esta zona, ¿no? Que además muchas son, a veces lamentablemente son desasiadas, hacinadas, ¿no? Con gobiernos municipales lamentablemente muchas veces ineficientes, ¿no? Y que no canalizan pues, todo el potencial además que tienen estos lugares, que son muchos lugares turísticos muy bellos, ¿no? O sea, esa foto que se enseñaba anteriormente está a 50 metros del puerto, ¿no? Turístico de donde estamos acá. Y esta foto que siempre me impactó mucho, ¿no? No es una foto de una foto que puede ser la carátula de un libro de epidemiología, ¿no? Es la foto que tomé yo, es mi foto, tomé caminando justamente, literalmente a 50 metros del lugar donde se ve así, ese hermoso paisaje amazónico con los botecitos, ¿no? Y este es el mercado turístico, además, de la zona, porque está justo al costado de este puerto, donde venden diferentes tipos de comidas típicas, como pueden ver, están las ollas, ¿no? Están cocinando, están las mesitas, porque te empiezas a comer, y acá al costado pues están todos los ciclos de vida zoonóticos que ustedes se pueden imaginar, pues acá se cierran, ¿no? Un parasite paradise. Entonces, es una foto impactante, ¿no? Pero lamentablemente es una realidad que se encuentra. Eso es Bellavista Nana, ¿no? Ahí nomás se pueden comprar su tacachito y, ¿no? Sur, ¿no? Entonces, son fotos justamente de ese mercado. Y ustedes piensen nomás qué bueno sería que esa misma zona se limpiase, ¿no? Se generase pues, una imagen totalmente diferente. Entonces no que ellos no se dan cuenta, no son sucios, quieren tener el lugar así, no, sino que a veces no entienden la importancia, por ejemplo, de que el botadero de basura tiene que estar mucho más lejos de la zona donde ellos comen para evitar el contagio. Entonces, ¿qué falta ahí? Educación. ¿Qué falta ahí? Comunicación, diálogo con las autoridades, ¿no? Juntarlos, generar espacios, mesas de encuentro, donde poder plantear estos temas, explicarles, ¿no? Y por eso es que todos esos proyectos, esta experiencia de campo, para poder llegar a la comunidad, siempre se tiene que generar toda una estrategia de trabajo, una estrategia que yo recopilé de una propuesta que hizo un grupo de británicos, ¿no? Me pareció muy interesante. Ellos planteaban cómo hacer programas de educación en los colegios, al personal de los mercados, ¿no? A los líderes, a los profesores, ¿no? Generar materiales de capacitación, las campañas, ¿no? El tema también obviamente la quimioterapia, o sea, la intervención con fármacos, ¿no? Todo ello tiene que estar unido, ¿no? Y considerando además las realidades socioculturales propias de cada región, como ya les iba mostrando, ¿no? Un poco así, con estos pincelazos de anécdotas, ¿no? Establecer programas de monitoreo, ¿no? No solamente es llegar, intervenir y me voy, ¿no? Sino hacer programas de monitoreo para establecer indicadores, ¿no? Para ver números de muestras representativas, para sacar componentes educativos permanentes, ¿no? Y que todo ello pues lleva a lo que hablábamos al principio del daily, ¿no? Que pueda mejorar este daily, ¿no? Que es la calidad de vida, digamos, de la comunidad. Entonces, bueno, nada, espero que todas un poco estas reflexiones que quiero compartirles de manera un poco suelta, los ayuden ustedes a ver cómo esta experiencia, digamos, de postología de campo, llamarlo de una manera, que bien podríamos en un momento volverse un curso, en un país como el nuestro, tiene que considerar todos estos elementos también socioculturales para que las intervenciones a nivel de salud pública pues, puedan ser eficaces, ¿no? Esto obviamente sin contar un tema aparte, es la parte además zoonótica, la parte de cómo la zoonosis en muchos de estos lugares implican animales silvestres, que eso es algo que no se considera, ¿no? O reservorios
de algunos grupos animales que no son monitoreados. Un rato preguntaba pues acá la doctora por las ratas, por ejemplo, y las cercosas. Entonces, son cosas que aún hay mucho por trabajar, ¿no? Es algo apasionante en un país tan grande y diverso como el nuestro, pero justamente esa diversidad, así como es una riqueza, es un don, también es un reto, ¿no? También es un desafío para nosotros los investigadores y los actores, digamos, de salud, ¿no? Los agentes en temas sanitarios, porque tenemos que procurar buscar soluciones a estos problemas que sean integrales, ¿no? Y que tengan un impacto real, auténtico en la comunidad, ¿no? Que se puedan ver cambios reales en la comunidad a lo largo del tiempo. Bueno, pues eso es un poco lo que quería compartir, así que gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Y en los años que has estado trabajando esto, ¿has visto alguna mejora en el tema Es muy relativo, ¿no? En verdad, por ejemplo, pensando solo en el pueblo que llegaron y todos se escondieron, ¿ha vuelto a suceder que el niño ya ha mejorado? No he visto mejoras en ese sentido, ¿no? La receptividad de la gente. No, lamentablemente tienes que añadir que a nivel cultural, ¿no? O sea, creo que para todos es algo evidente, ¿no? Que ha habido un deterioro cultural paulatino en las últimas 2 décadas, ¿no? No quiero usar otra palabra más ofensiva, pero no, ustedes basta que vean cualquier reality, ¿no? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver un montón. Es un montón de la percepción que tienen estos pobladores unos de otros, de la realidad, de las intervenciones, ¿no? De cómo se perciben ellos mismos, ¿no? De cuáles son sus prioridades, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene mucho que ver. Yo recuerdo haber ido a algún pueblito donde creo que solamente llegaba un canal, no llegaba en ese pueblo, no había cable, entonces llegaba un canal. Y entonces en ese canal creo que telenovela, pasó una telenovela de esas que, tipo al fondo del sitio, esas cosas, ¿no? Y había una hora que comenzaba el fondo del sitio y nadie se movía. O sea, esa hora, que un colega creo que son las 6 de la tarde, a esa hora tú no puedes hacer absolutamente nada. No podías convocar una reunión, no podías hacer una reunión de trabajo, no podías visitar a nadie. O sea, solo podías ir o a comprar o a comer a la calle o quedarte en tu cuarto en el hotel. Porque no había nada, todos estaban sentados o en su casa o en algún lugar viendo y nadie se movía. Si convocabas una reunión, fracasaba. Entonces, es parte de la cultura esto, ¿no? O sea, la tendencia, por ejemplo, en esos lugares como Pamplona Alta, hay una tendencia cada vez mayor, por ejemplo, a la superficialidad, ¿no? Te encuentras a alguien que a la par que sigue siendo pobre, sigue teniendo problemas fuertes de pobreza, a eso le sumas una ignorancia, una tendencia constante a leer menos, a formarme menos, ¿no? Con la cultura de lo fácil, y a eso le tienes que sumar además el tema de la superficialidad, ¿no? De que prefieres escaparte de la discoteca, ¿no? Pues todos quieren pues, vivir así como viven pues estos tipos de reality, ¿no? Así como la vida pues de Nicola, esta gente, ¿no? Porque eso es más bonito, ¿no? Entonces me voy, si hay alguna capacitación, un curso, un taller, que antes de ellos si se quedaban, iban, pues cada vez menos, prefieren ir, salir, ¿no? Mucho más chiquitos tienen ya relaciones de pareja, enamorados, o los embarazos aumentan, o sea, todo ya se vuelve una reacción en cadena, digamos, negativa, ¿no? que al final genera una cultura más difícil de penetrar, digamos, en términos de darles criterios, ¿no? Eso es algo que lamentablemente ha aumentado con el tiempo. Por otro lado, hay una mayor modernidad, que también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, eso hace, por ejemplo, que a veces las generaciones, sobre todo más jóvenes, que suelen estar al menos
en términos profesionales un poco mejor formadas, ¿no? O sea, me voy a Lima a estudiar, o me voy al pueblo, a la capital del departamento a estudiar, entonces suele haber una tendencia, ¿no? Que en algunos otros lugares no se ve tanto como en otros, porque depende mucho del tema cultural, ¿no? Ustedes, por ejemplo, nosotros aquí en Lima, vamos a ver siempre más estudiantes de ciertos lugares, ¿no? Y eso depende mucho de la idiosincrasia de ese lugar, no solo es un tema económico, porque a veces no es que no tengan plata o no tengan las oportunidades, sino es un tema de decisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el poblador en general, ¿no? No quiero tampoco poner etiquetas, ¿no? Pero el poblador andino, por ejemplo, tiende a buscar superarse más, ¿no? A salir, ¿no? A poner un negocio, juega a vivir solo, ¿no? En contraparte, el poblador amazónico, por ejemplo, no sale tanto, ¿no? Últimamente ha salido más. Yo he visto por lo menos un mayor flujo, ¿no? En la capital y en otros lugares, una mayor tendencia de desarrollo, ¿no? Que es buena, ¿no? Sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Pero todavía hay, ¿no? Más tendencia a no salir tanto, a quedarse, ya el embarazo juvenil ya complica, ¿no? Entonces, y lamentablemente o sea, si ustedes ven cualquier reality, pues ninguno de los reality pues tienen doctorado, no tienen nada, entonces no se fomenta la importancia de estudiar, de desarrollar capacidades, etcétera. Entonces todo eso lamentablemente va jugando en contra. Entonces, como te digo, lo que yo he observado es eso, ¿no? Hay varios cambios, por ejemplo, en este lugar en Pamplona Alta, algo que me parece bien interesante es que son como 3 generaciones, ¿no? Los que llegaron en los 60, 70, 80, huyendo del terrorismo, ¿no? Sobre todo 70, 80, ¿no? Huyendo del terrorismo para acá, ¿no? Que son los primeros que llegaron y se asentaron ahí, o huyendo de la pobreza de diferentes maneras, ¿no? Y que es la primera generación. Tienes o sea, esas señoras que llegaron a sus 20, a sus 30, ¿no? En los 70 y que ahora pues ya son las señoras mayores, ¿no? Ya las abuelitas, ¿no? Que son, por ejemplo, quechua blancos, ¿no? Que hablan un español muy pobre, ¿no? Mascado, te entienden a veces, pero no te pueden responder, ¿no? Le preguntas en español, te entienden, te responden en quechua. Tienes los que llegaron con ellos, ¿no? O llegaron en la pancita, o nacieron y bien llegaron, o llegaron chiquitos, ¿no? De 10, 12 años, huyendo con los padres también de los ataques, ¿no? Entonces esa es la generación que ahora son todas esas señoras que son las lideresas de los comedores, ¿no? Que están en sus 40, ¿no? Que son las lideresas de los comedores, que son las que trabajan, las que lideran las cosas en la casa, que por ejemplo son que ellos hablan español y hablan quechua, suelen ser bilingües, los dos ya hablan muy bien, ¿no? Cosa que además les da mucha vergüenza, o sea, no hablan en quechua públicamente, tienes que obligarlos a hablar en quechua, o tienen, entre comillas, ¿no? O tiene que llegar alguien que les hable quechua y que ellos le respondan, ¿no? Y suelen además burlarse de nosotros que no entendemos el quechua, ¿no? Y algunas cosas, ¿no? Y tienes los que ya nacieron acá, a partir de los 90, ¿no? A partir de los 90 es cuando ya estas chicas, ¿no? Estas adolescentes que llegaron en los 70 ya se fueron casando y ya tienen acá los que son sus hijos, su familia, que nacieron en los 90, ¿no? Y en los 2000, ¿no? Entonces, otro grupo de gente que ya, por ejemplo, ya no habla quechua, ya solo entiende el quechua, ya no lo habla, ¿no? Hablan 2, 3 palabras, ya nunca hablan entre ellos. Cuando la abuelita les pregunta algo, le responden, o les preguntan en quechua, responden en español. Entonces, tiene esas 3 generaciones, ¿no? Quechua hablante completamente, ¿no? Una que habla la bilingüe, la que ya habla español, ¿no? Y que ya no entiende bien el quechua. Y todo el desarrollo cultural está dividido de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, el uso de plantas medicinales, para el uso de plantas antihelmínticas, por ejemplo, para controlar gusanos, también tiene esa misma secuela, ¿no? Así está, estas unas usan más que las otras, estas usan las dos cosas, ¿no? Las pastillas y plantas. Ya la chiquilla de 18 ya no quiere usar plantas, ¿no? Sus amigas del cole usan esas cosas y ya yo quiero... Hasta espanto. Claro, ¿no? Entonces todavía quedan, ¿no? Todavía queda ¿no? Pero hay una pérdida, pues, de conocimiento, por ejemplo, cultural, ¿no?
pero hay una mayor apertura a la tecnología, hay una mayor tendencia a hacer estudios superiores, ¿no? Entonces, sobre todo si viven aquí en Lima, pues, son muchas cosas que tienes a favor y en contra dependiendo de la realidad de cada comunidad. Sí, entonces, si fuera por ti, ¿cómo serían estas intervenciones? Yo creo de que las intervenciones tendrían que hacerse, o sea, tendría que desarrollarse un programa de intervención por cada lugar. ¿No? O sea, eso de hacer así masivo, todo igualito, yo creo que no funciona. No funciona. ¿No? Que es lo que siempre ha pasado, ¿no? A lo largo de la historia de nuestro querido país, un país totalmente centralizado, ¿no? La tercera parte de la población vive en la capital, ¿no? Entonces, donde todas las decisiones se toman acá, todo lo que se quiere hacer es acá, ¿no? Aquí y a nosotros, a los limeños, digamos, puros, a veces no nos interesa mucho qué le pasa a la gente fuera, o no entendemos, ¿no? ¿Por qué en Ilave cogieron al alcalde, lo hicieron eso? Lo que nos cuesta entender esas cosas, por qué pasan ese tipo de tragedias o de situaciones, por qué no entienden, por qué siempre hacen lo mismo, ¿no? Y es porque cuando tú ya estás ahí, entiendes a la comunidad, conversas con ellos, los escuchas sus problemas y recién te das cuenta, ya, por eso hacían esas cosas. Entonces, yo creo que tiene que hacerse primero, por ejemplo, algo que nunca se hace, o sea, una de las primeras cosas que tendría que hacerse es un estudio previo de un levantamiento de información, digamos, sociológica, ¿no? Antropológica de información de la comunidad, sociocultural, ¿no? Para entender bien cómo es esa comunidad, cuáles son sus problemas, qué les pasa, qué tienen, ¿no? Hacer todo un proceso de sensibilización previa, ¿no? O sea, que realmente ir, darle charlas, explicarles todo, ¿no? Y luego, ¿no? Posteriormente, recién hacer la intervención, ¿no? Entonces, eso es más pesado, es más caro probablemente también, pero es la única manera, yo creo, de que se deje de hacer algo que más ellos lo ven como una imposición, ¿no? Si ustedes, los que ya han trabajado en comunidad fuera de Lima, es la típica que dice el poblador, es ya llegaron los limeños, ¿no? Porque así es, así, ya llegó el limeñito, porque hace unos años llegaron los limeñitos a hablarnos de sus programas, ¿no? O sea, ya pues otra vez, ¿no? Se la contaron el cuento a mi abuelo y papá y me lo van a contar a mí, ¿no? Ya llegaron los limeñitos a decirnos cosas que después no cumplen, ¿no? A prometernos cosas, ¿no? Y esa es la idea siempre, ¿no? Y a eso suma que, por ejemplo, el tema de que siempre ellos recurran a las autoridades, ¿no? Señor presidente, venga a solucionar tal problema, ¿no? A veces no se dan cuenta que ellos también tienen sus gestores de cambio, ¿no? Que ellos pueden tener autoridades locales, las autoridades locales no funcionan, ¿no? Entonces la mejor manera de hacer eso es el diálogo, estos espacios de diálogo, de encuentro, que ayuden a tener un vínculo con la comunidad, y ahí en esa experiencia de encuentro yo pueda sacar realmente cuáles son los indicadores que van a ayudarme a mí a poder tener una intervención de buen impacto en la comunidad. Y ahí recién comenzar a intervenir. Y esa intervención tiene que estar completamente inculturada, ¿no? Y encarnada en la realidad de esa comunidad. Que es muy trabajoso, sí, que lamentablemente aquí en el Perú, por ejemplo, es algo muy común, ¿no? Los zorros de arriba y los zorros de abajo, ¿no? Entonces la campaña aquí, acá hay 20 familias, aquí cruzando, ahí a 10 metros a las otras 10 familias, ¿no? Pero esos dos pueblos no se hablan, no quieren saber nada, entonces es una campaña y ellos no vienen. Hace la campaña allá y los de acá no van. Entonces, tiene presupuesto para todo ese área. Entonces, ¿cómo trabajar para que entre ellos se encuentren? No puedo llegar ya, pero si no quieren campaña, mueras. No puedes hacer eso. Les tienes que ver cómo puedes llegar a la otra comunidad, cómo hacer para que se encuentren y cómo también poder ver la manera en que funcione el programa de tal manera que ellos los dos puedan verse beneficiados, ¿no? Entonces, no es fácil, no hay una sola solución, pero todo lo que hemos hablado a lo largo del día, sobre todo comenzando con cómo trabajar el network y cómo considerar los factores culturales propios de cada lugar, creo que es el camino para generar estos espacios de encuentro y estos programas encarnados en la realidad de cada lugar, ¿no? Que tienen que comenzar a desarrollarse poco a poco y
y además en constante comunicación con la misma gente del lugar, ¿no? Para que ese programa sea un programa aceptado por ellos y que ellos lo hagan suyo. Ya no es el programa de los limeños, este es el programa del gobierno, no, es mi programa, es mi campaña. El intervencionista tiene que hablar de cariño, ¿no? Que no le interesa, así, pero, porque claro, si el intervencionista va con aires de civilizarles, ya fue, la cosa se huele a y bueno, si no, van a venir pensando eso de frente. Es otra vez lo mismo, ya les han hecho eso una y otra vez. Claro. Viene alguien de Lima a arreglarles el tema. A repetir a la inventarles la regla plata. del gringo, entonces como que... O viene el gringo a decirme, prometerme cosas, ¿no? O me viene a decir cosas, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y lamentablemente algunas los engañaron, o alguna vez alguien no cumplió con ellos, y pues el resentimiento. Pues todo eso son heridas generadas, es un tema psicológico de alguna manera, ¿no? Que tienes que ir medio curando con el tiempo, ganándote su confianza, trabajando con ellos, generando los espacios. Eso es, yo creo que el único camino para que funcionen ese tipo de actividades en las comunidades. Y podamos ver algunos cambios, ¿no? un impacto real, al menos a mediano plazo. Eso no quiere decir que no se haga nada, ¿no? O sea, que seguir trabajando en buscar esas soluciones. Me interesa este trabajo con la gente, en verdad, como de la manera en la que lo estoy viendo. O sea, no tengo una experiencia en el campo, en la zona rural, pero o sea, tengo experiencias con mi familia, que son de Huancayo. Entonces, lo que he podido recoger de allí es que, bueno, pues esta idea de no hablar como si fuera de río y eso en abajo. Otra cosa más es que también me parece que el profesional, tal vez, no de la salud, debería adoptar tal vez un poquito de literacia o alfabetizarse un poco en este tipo de teoría, ¿no? Acerca de cómo piensan las naciones distintas que viven dentro del Perú, ¿no? Es como que el Perú es como un cerco grande que ha sido puesto hace tiempo y que ha sido cortado, pero en verdad es como si tuviese una xenofobia interna, ¿no? Que tiene un dejo de extranjero o algo así. Dos puntos muy importantes, ¿no? Pero el primero es que somos un país que se tiene que entender que es profundamente fragmentado, no solo desde un punto de vista político, social, sino cultural, geográfico, ¿no? O sea, moverse de un sitio a otro en Perú, o sea, las carreteras que tenemos que pasar, los que han tenido que viajar, como muchos de ustedes, ¿no? Los precipicios que tienen que pasar a algunos lugares, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Y la diferencia, como les decía más temprano, no sé en qué se parece, estas fotos, ¿no? Que yo aquí les he pasado, podrían pertenecer a 6, 7 países diferentes, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Y estamos hablando del mismo lugar, ¿no? Ni siquiera está muy lejos, ¿no? Tingo María igual no está 2 horas, ¿no? en un taxi, ¿no? Iquitos de Lima es 1 hora y media en un avión, ¿no? O sea, no, y puedes pasar de estar a 5.000 metros a menos 20 grados, a estar en plena selva amazónica con Cerro y Amazonas a 40 grados en 1 hora. Es así, ese es nuestro país. Entonces, qué bonito, sí, pero está bien, es un enorme reto, solamente para este tipo de temas, ¿no? O sea, cómo poder plantear cosas con esa enorme diversidad. Y el otro tema que tú muy bien has mencionado, que se me había pasado, gracias por recordarme lo que es la falta de formación en estos temas del personal de salud. O sea, en general el personal biomédico, digamos, ¿no? Que trabaja en estos lugares, que en verdad no debería ser el único. También, no solamente nosotros, también los ingenieros, los abogados, los comunicadores que trabajan en estas zonas tienen que tener esa problemática, porque es la misma, lo que va a pasar es lo mismo, solamente que otros niveles, ¿no? Entonces, cuando no hay esa formación que lamentablemente las escuelas de medicina y biología, de veterinaria, de nutrición, de enfermería, de odontología, son muy pocas, pues no se entiende. Cuando no entiendes lo que a veces tú vas, seguramente Laura o uno de los colegas veterinarios pueden contar eso, que los mandan de Serum a estos pueblitos, por ejemplo, alejados, y ahí pues no hay médico, no hay visto un médico
meses, ¿no? Entonces llega y el veterinario tiene que atender partos, ¿no? Termina sacando muelas, porque es tú o el abuelito del pueblo que va a sacarte una muela con un gancho, o sea, pues, obviamente tú no tienes mejor que idea qué cosa hacer, ya, pues, ¿no? Y entonces vas a poner inyección, no lo vas a matar y ya está. Y tienes que terminar medicando a la gente, y no hay otra, porque no hay nadie más que lo haga. Entonces, cosas tan simples como esas, cuando tienes una autoridad, volvemos al tema político que mencionábamos antes, que no entiende eso, es muy complicado. Entonces, cuando no hay una voluntad política de implementar un programa, por ejemplo, de capacitación adecuado y encarnado, que podría ser algo que podría surgir un poco de esta experiencia que hemos tenido en estos conversatorios, ¿no? Que hablábamos con David, ¿no? Yo creo de que va a ser muy difícil que esto se logre. Ojalá esto sirva para generar este tipo de iniciativas, ¿no? Que ayuden a poder tener un mayor impacto en las comunidades. Bueno, chicos, gracias por acompañarnos y un aplauso para ustedes y nos vemos el próximo viernes, el viernes 8. De pronto les estaremos haciendo llegar los detalles del programa. Gracias.